De regreso en Grafos y Gestos. Señor Ernesto Buitrón, ¿anda usted por ahí? Yo creo que Ernesto Buitrón no anda por aquí, pero estábamos hablando del desahogo de las pruebas periciales, que Sí, Mari. la prueba pericial es la forma en que a un juez se le dan los elementos para llegar a una verdad legal. Es decir, si es un caso fiscal, sería un perito contable; si es un caso, en este caso, por la naturaleza, serían unas pruebas psicológicas, serían las Correcto. periciales de psicología; la reina prueba de todas las pruebas. Correcto. Es decir, estamos hablando de lo que yo considero que tuvo que haber sido sí o sí un HTP, es decir, el dibujo de una persona. Seguramente también fue el test del hombre bajo la lluvia, donde la persona tiene que dibujar a una persona bajo la lluvia con el fin de cómo reacciona ante una situación donde pierde confort, y seguramente también hubo algún tipo de estudio en cuanto a su lenguaje corporal. Claro. Efectivamente, Marifer, hubo un tercer dictamen psicológico particular, que fue por el cual desafortunadamente vinculan al señor Héctor Parra, y conforme se desarrolla el juicio, llevan otros tantos psicólogos en contra de ese primer dictamen de la Fiscalía que refería hace un momento, donde sale todos los síntomas negados. Y estos refieren que sí tiene sintomatología, o refieren que les realizan baterías. De todos y cada uno de esos psicológicos nada más nos adhieren, nos adjuntan a juicio un solo paquete de baterías psicológicas que le realizan a ella, las pruebas, los cuestionarios, los tests. De los demás nunca los tuvimos. La Fiscalía se negó a entregarnos los test que le hicieron a la víctima la primera ocasión que le evaluaron. Eso nos sorprendió, se le hizo saber al juez que nunca fueron adjuntos, que nunca fueron... O sea, falta información entonces. Sí, claro, llevamos a cabo el interrogatorio a esta psicóloga de parte de la Fiscalía, que a su vez nos benefició por efecto de que ella fue la que concluyó que no tenía esa afectación la víctima, y fue la que en primer lugar, como protocolo de la Fiscalía, fue quien la evaluó y determinó en 2 ocasiones que no tenía ninguna afectación al respecto. La ofertamos como parte de la defensa, pruebas de la defensa, y de igual manera un metadictamen en psicología que revisa y analiza todos aquellos que dicen que sí está afectada y que casualmente dice no tiene ninguna afectación. El licenciado psicólogo en psicología, el licenciado Javier Villanueva Valle, realiza este metadictamen, estudia toda la carpeta, todos esos dictámenes en contra de el señor Héctor, en que sí decían que refería daño la víctima, y concluye de igual manera: no tiene afectación. En primera, no le realizaron los protocolos debidos, las baterías no están adjuntas, no están insertos los tests que se supone que evaluaron a la víctima, y aparte yo concluyo que no tiene ninguna sintomatología, como cual pues no tiene fuga de drogas, de alcoholismo, no tiene parejas múltiples, no tiene intentos de suicidio, no tiene ahora sí que las personas se han comunicado con nosotros, Mari, personas que sí han sufrido abuso sexual en su vida, y nos han referido: oye, yo no he vuelto a confiar en un hombre en mi vida porque por estoy afectada, no quiero que me toque, no quiero que se me acerque, me dan temor la figura masculina. No obstante, aquí vemos que tiene una pareja desde hace 3-4 años, y ella lo refiere en los dictámenes que se le realizan, en las evaluaciones psicológicas. No nos cuadra. No tiene fuga de alcoholismo, de drogadicción, no tiene nada, no queremos que lo tenga, ni mucho menos. Sí, claro, gracias a Dios, no queremos que lo tenga, pero nos referimos: ¿dónde está esa sintomatología que miles de víctimas que se han comunicado con Dani, con nosotros como abogados por otros asuntos, con Miguel, dónde está esa afectación? Los criterios real, diagnósticos, por decirlo de forma Marifer, técnica. usted lo sabe más que nosotros también, Marifer. Exactamente dónde está todo ello. No lo vemos en esta víctima en concreto, se lo hacemos referir al juez en todo el seguimiento de desahogo de pruebas. Hay una prueba criminológica también de la licenciada Rosalba Flores, que incluso ingresa al reclusorio a evaluar al señor Héctor Parra, y nos refiere: ¿cuál víctima? La verdadera víctima es él. Él es el que está afectado, está con depresión, lamentablemente ya está con síntomas de que está
sorprendido de todo esto que está en su contra de su propia hija, en contra por parte de su propia hija, y nos refiere, no tiene ninguna arista, ninguna fijación como un depredador sexual, como un abusador sexual, no la tiene. Ellos, como expertos en criminología, se dan cuenta, saben perfectamente con qué tipo de persona están. No la tienen, todo esto se desahoga en audiencias de juicio y aún así no logramos que el juez tuviera bien determinar la absolución al 100% del señor Héctor. Y ahora solo estamos esperando la resolución de la apelación, que es una segunda correcto. Instancia. Uh-huh. Dani, yo, y de verdad que me da hasta pena preguntarte, pero creo que es necesario, porque es un tema de interés público. ¿Cuál es el papel de Sergio Mayer en todo esto? Él tomó un papel que no tenía que haber tomado. Y ¿cómo que tomó un papel? Sí, él quiso salir como el salvador de las mujeres. Y está bien, porque sabemos que hay mujeres que sí sufren abuso y que sí se necesita mover esa parte. Pero también hay personas que abusan de ese movimiento. Y él lo que quiso hacer fue agarrar una bandera del Salvador, yo soy el salvador de las mujeres, y se llenó de casos, pero no se tomó la molestia de investigar, y eso es muy importante, porque justo hablaba con Mike aquí afuera. Está bien, sí hay muchos casos, pero el chiste es que investigues todo. Tal vez no lo quieras investigar, pero se tiene que investigar todo. No nada más puedes salir, a mí me dijeron y esto yo no os voy a salvar. No, tienes que investigar todo el contexto, todo lo que está pasando alrededor y ya hacerlo. Y él no se tomó la molestia de hacerlo, solo decidió salir, incluso salió en un programa a decir, ya lo detuvimos. Es el día que detuvieron a mi papá, yo estuve 2 horas sin saber dónde estaba él, porque fue aparte, lo detuvieron, lo agarraron, se lo llevaron, lo subieron a la camioneta, lo encapucharon, o sea, fue horrible. Yo 2 horas pensé que lo habían secuestrado, porque buscamos en todos lados y no estaba él. Y yo me enteré que mi papá estaba en el reclusorio porque salió Sergio en un programa a decir, ya lo detuvieron, ya está en la cárcel. Y yo dije, ¿qué está pasando? Entonces, claro que me fui metiendo en ese asunto hasta que llegué con la maestra de lo familiar, y ella me dijo, Sergio se sentó aquí en esta mesa. Y le dije, ¿pero por qué se sentó aquí? O sea, cualquier persona puede venir a sentarse aquí contigo para esto. Dijo, no, es que él vino y me contó y me dijo esto y esto y esto, y ahí se quedó. Entonces yo me quedé con la boca y los ojos cuadrados, porque ahí ella me estaba diciendo, sí, vino Sergio y hablamos de eso, y entonces ya. Y de repente mi papá ya estaba en la cárcel, de él estar yendo a la fiscalía. ¿Y de eso cuánto ha pasado? 2 años, 3 meses. 2 años, 3 meses lleva mi papá detenido. Después, o sea, mi papá, cuando empezó todo esto de la revista y empezó a hacerse mediático, mi papá enseguida iba a la fiscalía todos los días a ver si había algo en su contra, a ver qué podía hacerse, ampararse o lo que sea. Le dijeron que no, porque no te puedes amparar porque no tienes nada en tu contra, entonces no te puedes amparar. Y a los 2 días se lo llevan, y sale Sergio a decir que ya lo detuvieron. Ok. Eso es lo que tiene que ver, Sergio. Que además lo que nos acabas de decir es muy fuerte. Tenemos también a Janet Gancedo Molina, que es sin duda alguna la psicóloga número 1 de este país. Janet, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Janet, como psicóloga, yo te quiero preguntar algo que me parece fundamental. ¿Cuáles son los focos rojos o cuáles son las señales de alarma con el fin de cuando tú como mamá, que tienes que estar atento para saber si está ocurriendo una posible situación de esta naturaleza? Hay como, de hecho, hasta la UNICEF como lo marca, como aquellas cosas que uno debe de estar como atento para ver. No necesariamente no puedo decir que identifiques un abuso sexual porque es complejo, para eso tiene que ser con un especialista, pero sí que digas, como mencionabas, ¿no? Las banderas rojas. ¿Qué situaciones pueden ser, no? El hecho de que hay una que tiende como bastante a pasar en cierto tipo de situaciones, que es que un menor de edad, por ejemplo, un niño de 5 años, haga uso o empleo de palabras de contexto sexual que no son de su edad. Sí, que no tenía por qué hablar de eso, ¿no?
¿Perdón? No tendría por qué hablar de eso un niño de 5 años. No tendría por qué utilizar dichas palabras. También, obviamente, es como todo un conjunto, ¿no? Si yo como papá, mamá, no expongo a mi hijo a redes sociales, a películas, a este tipo de contenido, pues obviamente tampoco debe de poder utilizar dicho contenido. ¿Por qué? Porque lo está aprendiendo de otras personas. ¿El cambio Ahí, en pues, la conducta podría ser una red flag importante? sí, pero hay que ser como muy especiales con la cuestión del cambio de conducta. ¿Por qué? Porque un niño puede cambiar de conducta porque se peleó con un compañero, porque lo regañaron. Ahí más bien la base es la confianza. Si yo tengo una confianza de platicar con mi hijo, de cómo te fue a la escuela, a qué jugaste, qué hiciste, qué pasó, no como interrogatorio, sino como una plática normal que se hace de forma cotidiana. O sea, a Entonces, través de es la ahí. confianza y nunca de la presión. Exactamente, ¿por qué? Porque un niño si se siente presionado, pues por lo regular va a tratar de guardarse las cosas, pero si es algo cotidiano, por ejemplo, que mamá llegue por el niño a la escuela y le diga, oye, ¿cómo te fue a la escuela? Y sea una conversación diaria, pues obviamente mamá se va a dar cuenta de que, a ver, algo está pasando porque su actitud difiere al diario, ¿no? Y de ahí habría que ir checando, ok, está difiriendo, oye, pasó algo, ¿cómo te sientes? Y también se debe de trabajar con las emociones con los niños, Totalmente de porque acuerdo. Vamos a corte comercial y regresamos. Yo soy Marifer Centeno